Voy a dirigirme al ministro de Economía, Luis Caputo, teniendo en cuenta el anuncio que acaba de hacer, un anuncio muy importante, sin precedentes para la historia de la Argentina, que tiene que ver con el RIGI. Yo, por lo menos por lo que estuve hablando, no coincido con lo que usted ha relevado en el exterior. Aquí los empresarios argentinos hablan del riesgo Adorni y ayer, sin ir más lejos, en una reunión que hubo sobre la Unión Europea, los empresarios la felicitaban a la ex ministra Patricia Bullrich por lo que dijo el jueves, intimando al jefe de gabinete que presente su declaración jurada. No estoy tan seguro que sea un hecho nimio como usted acaba de describir. Y otro tema más, si me permite, preguntarle a cualquiera de los tres que quiera responder si cobran sobresueldos o si han recibido sobresueldos a lo largo de su gestión en este gobierno. Bueno, perdón que me meta, pero si querés responder. No, preguntas sobre el Super-RIGI, creo que es... Bueno, no se entendió el criterio de la conferencia. No, ¿qué pregunta es esa? La pregunta tan que no. Dale. Fíjense cómo son las cosas. El jefe de gabinete había convocado a que le hicieran de escudero a dos ministros, al ministro de Economía, a la ministra de Seguridad, para hablar de otras cosas. Y la conferencia de prensa en Casa de Gobierno estaba ceñida a que hablaran justamente lo que Adorni decía, pero apenitas pudieron, los colegas metieron una pregunta de sentido común y ahí rápidamente desbarrancó todo. Y en una misma pregunta le metieron dos de las cosas que más inquietan al gobierno, el riesgo Adorni, del cual empiezan a hablar no solo nosotros, los ensobrados, sino que empiezan a hablar también los medios internacionales. Pero también le preguntaron por algo que es como la soga en la casa del ahorcado. Ya van 3 veces que le preguntan a Adorni o a diferentes funcionarios sobre los sobresueldos y ninguno niega. Ninguno dice, no, el señor Caputo dijo, ¿qué pregunta es esa? Ninguno niega, ninguno dice, no se cobran sobresueldos. Porque este es el otro tema por el cual alguno dice, bueno, ¿qué sabe Adorni? A lo mejor Adorni está diciendo que él esa plata, no quiere revelar que esa plata la hizo porque existen sobresueldos, como existían en los años 90, una práctica, ya que al presidente Milei le gusta tanto. El gobierno de Carlos Menem, Cavallo y Granillo Campo terminaron condenados por pagar sobresueldos, pagar en negro a los funcionarios en la Argentina. Porque claro, así se podrían entender algunas cosas de la cuenta de Adorni, pero en esa conferencia de prensa que estaba destinada a que el gobierno diera buenas noticias, lo único que quedó fue esa pregunta que le hace el colega de Cadena 3, donde con una sola pregunta instala los dos problemas que tiene hoy el gobierno y que ni siquiera le dejan presentar las pocas cosas que le van pasando buenas. Miren, vamos a hacer un poco de boletín oficial, ya que el gobierno no puede contar ni las propias cosas que le van bien. Fíjense que fue una semana donde el gobierno podría haber dicho, bajó el riesgo país producto de que una calificadora de riesgo, Fitch, dijo que los bonos de la deuda argentina, bueno, que la deuda argentina no estaba tan mal como se pensaba. Le mejoró la calificación. Siguieron los anuncios de inversiones en el RIGI, ¿sí? Y algunos hacen cuentas fantasiosas sobre la plata que va a venir. Efectivamente, hay un montón de proyectos de inversión en Vaca Muerta y en minería. Esto no altera el panorama de desempleo del país, pero son buenas noticias de inversión. Sí, efectivamente. Se inauguró una planta de Mercedes-Benz. Desde el año 2011 que no se inauguraba una planta de Mercedes-Benz, una planta automotriz en la Argentina. Se inauguró una planta de Mercedes-Benz, pasó desapercibida porque todo está enfocado en el riesgo Adorni y en las andanzas de Adorni. Como parte del acuerdo Mercosur-Unión Europea se pudo hacer la primera exportación con menores aranceles y con más facilidades, una exportación de miel, ninguna producción industrial así sofisticada, pero algo es algo, el gobierno lo podría haber contado y ellos que saben hacer tanto autobombo de cada cosa que hacen, pasó desapercibido. El gobierno podría empezar a decir que para este mes va a ser el primer mes en 10 meses y que va a bajar un poco la inflación y va a estar menos seguramente del 3,4%. Tampoco pudieron hablar. Algunas estadísticas empiezan a decir que hay una pequeña, mínima reactivación en la construcción y en la industria en el mes de marzo. Ni siquiera pudieron hablar de esto porque todo es Adorni. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué sabe Adorni? O en todo caso, ¿por qué Milei termina protegiendo a Adorni en algo
que el presidente dice que lo hace en nombre de la moral, que él no va a acusar injustamente a un inocente. Ya esa teoría retorcida de que está defendiendo a un tipo que no puede justificar la plata que hizo en nombre de la moral, según el Código Penal, muchachos, se llama ser cómplice, ser encubridor. Entonces el presidente está encubriendo, según se mire, él dice que lo hace en nombre de la moral, pero está encubriendo a un tipo que él, en la justicia lo están investigando por corrupto, por haberse enriquecido de una manera que no puede justificar, y desde el punto de vista político es un nuevo rico en un mundo, en una Argentina donde lo que abundan son nuevos pobres. Por supuesto, Adorni sobre todo se ha convertido en el meme de esta nueva época, la época de la inteligencia artificial. Y si no, miren. La primera obra pública del Gobierno Nacional ha sido inaugurada con éxito. Argentina fluye. Y de estas podemos pasarnos toda la noche poniendo los memes hechos con inteligencia artificial que se le están adjudicando a Adorni. Pero mientras tanto, Adorni no deja sorpresa, porque miren que hemos visto cosas sobre Adorni, pero son casi día por día que nos vamos enterando. Esta mañana los diarios publicaron que en la justicia descubrieron que Adorni movió criptomonedas, que no se, en el momento libertario, en el gobierno libertario, que no nos falte un movimiento de criptomonedas. Ya vimos, ya conocimos la criptoestafa libre, entonces ahora nos enteramos también que en el 2024 Adorni movió dinero vía criptomonedas. ¿Cuánto? No se sabe, lo están investigando, pero hubo un movimiento de criptomonedas. ¿Estas criptomonedas las declaró Adorni en su declaración jurada? No. Otra vez volvió a olvidarse en la declaración jurada del 2024. Ya desde el 2024 estaba moviendo criptomonedas. A la luz de la opacidad con la que se está manejando el gobierno con esto, uno puede preguntarse, ¿los sobresueldos se pagarán en criptomonedas? ¿Será por eso que, acuérdense la historia y la desgracia, la caída en desgracia del senador peronista Edgardo Cuéllar, aquel que apareció con una novia y una mochila cargada con $200.000 en un paso entre Brasil y Paraguay? Lo detuvieron y todo el mundo dijo, mejor dicho, todo el mundo no, algunos decían que en verdad había ido a buscar y a canjear y a poner en billetes vivos, crocantes, una coima que habría cobrado Cuéllar por votar a favor de la ley Bases, pese a que era un senador peronista. También teléfono para los peronistas, que Cuéllar no salió de un repollo, semejante muchacho. Todavía está detenido en Paraguay, no creo que quiera volver, porque acá lo espera otra causa de corrupción que viene arrastrando de cuando era secretario de gobierno en Entre Ríos. Pero lo que se decía en aquel momento es que había blanqueado dinero de un dinero que traía en criptomonedas. Por eso es que ahora, si se avanza, aunque ya sabemos que el mundo cripto es muy difícil de que se avance, ¿qué van a encontrar en los movimientos de Adorni en las criptomonedas? Pero eso es a futuro. Lo que sí se sabe es que a Adorni le encantan los muebles hechos a medida, porque no solo amuebló 2 casas, se reformó 2 casas, ya sabemos. En una gastó $245.000, en otra $65.000. Pagó todo contado en la de los $245.000. El contratista dijo pagó todo contado, pero se ve que el contratista laburó también y se quedaba con el 20% de todo lo que gastaba para que Adorni no tuviera que ir, vieron cómo es esto, ir a la ferretería, un garrón, ir a comprar una canilla, no. Le pagaba de cada cosa que gastaba, el contratista cobraba el 20% por la gestión de hacerlo. O sea que de los $245.000 hay un 20% que son los honorarios del contratista. Pero se ve que el hombre trabajó también porque ahora se supo que ese mismo contratista de apellido Tabar es quien amuebló el departamento de Adorni en Caballito. ¿Y qué le pidió? ¿Qué le pidió Adorni al contratista? Muebles a medida. No solo la casa del country de Indio Cual la hizo con todos muebles a medida, sino que también la casa de Caballito está amueblada con muebles a medida, porque esto se sabe porque se los encargó al mismo contratista que le había hecho el trabajo en Exaltación de la Cruz. Con desmesuras tales, como que decir,
el living, ¿hace falta que vayas a hacerte una mesa a medida? Si las mesas son más o menos todas de la misma medida, 1,20, 1,40, 1,60, 1,80. No, Adorni, según el contratista, se hizo una mesa para el living de la casa de Caballito en mármol y madera. ¿Sí? Claro, frente a esto, la gente recuerda todavía las conferencias de prensa de Adorni, que ya no puede dar, pero cuando Adorni le pedía austeridad a todo el mundo, que los médicos del Garraham eran unos chorros, que los discapacitados tenían certificados dudosos, todas las cosas que decía Adorni en conferencia de prensa. Y ahora, otra vez, surge el ingenio popular a través de la inteligencia artificial. Soy un pastelito horneado de canela. No quiero levantarme nunca. El lunes estamos viajando como ganado. Vamos a trabajar y son 2 horas de ida, 2 horas de vuelta en un viaje de 1 hora. Yo no puedo no te paran. Tengo que salir, no sé, a las 6 de la mañana para llegar a las 8 del trabajo. Señor, llegó el auto con la custodia. Lo esperan abajo. Y no te alcanza. Entonces, ¿cómo haces? Si encima le tenés que agregar un medio más de transporte, es muchísimo. Que trabajo, 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Ayer viajé colgada, una señora con el bebé casi en la ventanilla. Claro, estos contrastes son los contrastes que generan la bronca en buena parte de la población que ustedes veían en las encuestas que presentamos al comienzo de esta edición en GPS. Pero esta semana hubo otro episodio que habla de la ruptura en eso que fue la coalición Patricia Bullrich-Javier Milei. Todos la niegan, todos la van a negar, pero Patricia Bullrich fue a un programa y dijo, che, Adorni, que no espere más que presente la declaración jurada. Y ahí, primer dato, la declaración jurada no aparece, una declaración jurada no es tan complicado de hacer. Hace 60 días que Adorni dice que va a modificar la declaración jurada, 60 días, y la declaración jurada no aparece. En verdad, por más que la declaración jurada nueva, corregida, de Adorni aparezca, eso no lo va a librar de la causa penal, porque para ir y corregir y defenderse en una imputación penal, que ya está imputado Adorni, en algún momento lo citarán a indagatoria, se supone, salvo que por esas magias de Comodoro Pi la causa se caiga y descubran que Adorni tiene todo bien hecho, por ahora no está sucediendo. Por más que vaya con la declaración jurada, va a tener que demostrar el origen de los fondos. Y esto es lo que no cierra por ningún lado. Si Adorni tuviera los papeles que pueden demostrar el origen de los casi $730.000 que gastó, ya los hubiera presentado. No necesita 60 días. Evidentemente está intentando hacer un dibujo, ganar tiempo, ver qué pasa, porque está sometiendo al gobierno a un desgaste inédito. Esta es la cuenta. Junto con los relojes que van descontando los días para que llegue el Mundial, en algunos portales aparece la cuenta del dinero que se le va encontrando a Adorni, del dinero gastado de Adorni. Acá está. Son 391.000 es la cuenta que hoy publica el diario La Nación, es lo que lleva gastado en reformas, en lo que él dice que pagó, la versión de Adorni que pagó, sin pensar que hay una subvaluación en las dos propiedades, ¿sí? Porque recuerden que el contratista había dicho que la casa la habían rechazado una oferta de $200.000. Adorni dice que la compró por 130 o 120. No cierra por ese lado, pero supongamos que sea así. Todo lo que gastó en reformas, en la cuota para el club, en anticipos de las casas, 20, 30.000, ya da una cifra de $391.000 que no tiene ningún tipo de respaldo ni bancario ni nada. Y estas son las hipotecas, los $335.000 que Adorni debe. En total, estamos en $726.000 que no tienen respaldo alguno. Si uno dice, bueno, lo que gastó y lo que debe, no se sabe de dónde salió o saldrá la plata.
No se sabe. Hasta ahora Adorni no pudo dar una sola explicación seria. Lo único que repite como un mantra es: no quiero obstruir la justicia. Pero a ver, muchachos, esto es de sentido común. ¿Desde cuándo defender la inocencia de alguien que está siendo acusado de corrupción, de enriquecimiento ilícito? ¿Desde cuándo defenderse es obstruir la justicia? Cuando a alguien lo detienen y lo acusan de un crimen, de un robo, de cualquier cosa, lo primero que hace es clamar su inocencia, si es inocente. Si empieza con esto, no quiero obstruir la justicia, es porque están intentando ganar tiempo a ver si por alguno de esos milagros de Comodoro Pi se logra zafar. Patricia Bullrich, como sea, se cansó. ¿Por qué se cansó Patricia Bullrich? Algunos dicen que el problema surgió en una reunión de gabinete. Hubo una reunión donde Milei apareció en la reunión de gabinete y dijo: ¿saben qué? Adorni lo voy a seguir bancando y el que no le gusta se va. Patricia Bullrich parece quiso meter bocadillo y le dijo: no, momentito, estoy hablando yo y estoy dando instrucciones. Bullrich, que es como una especie de gran traidora o mala de las telenovelas en términos políticos, digo, poco después de una entrevista con Eduardo Feynman y dijo que Adorni presente la declaración jurada, cosa que Adorni no hizo. Inmediatamente, menos de 2 horas después, salió Milei desde los Estados Unidos, caliente como una pava, a decir que Patricia había spoileado, había adelantado algo que ya se había discutido. Y después Adorni dijo: no, es una fenómena, pero puertas adentro lo que ven es que Patricia Bullrich les está avisando. ¿Por qué? Porque está flotando la idea de una candidatura Bullrich 2027 y no precisamente a la ciudad de Buenos Aires. Pero primero escuchemos a Milei. Vean lo caliente que estaba Milei cuando salió a decir: no, Patricia Bullrich lo único que hizo fue adelantar algo que ya habíamos discutido nosotros. ¿Sabe qué? Digamos, el presidente soy yo, el que toma las decisiones soy yo y el que toma el rumbo soy yo y el que decide quiénes son las personas que me acompañan soy yo. Eso está... O sea, si a alguno no le gusta, me lo dirá y se tendrá que fumar qué decido y si no se va. Mire qué fácil. A ver, esto habla de ese retrato que nosotros venimos diciendo, no para hablar de psicología política, sino para hablar de maneras del ejercicio del poder. De un presidente, hace 2 semanas decíamos un presidente paranoico, que está ejerciendo de una manera paranoica el poder, desconfiando de todo el mundo. Después hablamos, después de lo que hizo en el Congreso, decíamos, se comportó como un presidente barra brava, insultando a los periodistas y defendiendo a un tipo que está sospechado de corrupción. Y ahora se está comportando como un presidente encerrado, cada vez más encerrado, que como parte tal vez de su ejercicio paranoico del poder, ve conjuras por todos lados y se está peleando con los propios aliados. Porque uno puede decir, ok, hay una parte del círculo rojo de los grandes empresarios argentinos que pueden estar perdiendo negocios con la presidencia de Javier Milei, que pueden querer correr a abrazar a Patricia Bullrich. Y de hecho Patricia Bullrich ya se está juntando con empresarios y está dando señales ambiguas de si va a ser candidata en Ciudad de Buenos Aires o si va a ser una alternativa a una candidatura de Milei, si Milei se convierte en una especie de Alberto Fernández o de Mauricio Macri. No, porque Mauricio Macri se presentó, una especie de Alberto Fernández que no puede presentarse ni siquiera como candidato a la reelección el año que viene, ya en 2027. Pero, por supuesto, todo esto que Milei lo sabe y que se sabe que están sospechando de todo el mundo y el mismo presidente que decía que se trataban de chimentos de peluquería, se está comportando con enconos de peluquería, porque si no es gente que se somete, los quiere echar. Fíjense, por ejemplo, Guillermo Franco, se fue tranquilito, lo echaron de la jefatura de gabinete, se fue tranquilito, dijo que quería ser candidato de la Libertad Avanza, pero dijo, bueno, lo de Adorni debería haberse ido antes. Ahora lo quieren echar de YPF a Franco, que era amigo de Milei. Entonces, algunas personas empiezan a hablar y empiezan a pedirle a Milei que enderece el rumbo. Tiene un problema en el vestuario, muchachos. No, el vestuario no le responde. El gabinete le dicen que sí, Javier, pero mandan mensajes a través de quién, a través de los periodistas ensobrados, de que están disconformes con cómo Adorni está arrastrando la imagen del gobierno. Por supuesto, el relato de todo esto, la culpa siempre somos los periodistas ensobrados, como dice Milei, el 95%, no se sabe quién es el otro 5%, somos ensobrados, corruptos, mentirosos. Se ve que el sobre también llegó a The Economist,
por si no lo conocen, The Economist es una de las revistas de economía más influyentes de la Tierra, un economista de orientación liberal, que elogió mucho al presidente Javier Milei en estos 2 años y pico. Tanto que llegó a decir que Milei estaba haciendo lo que debería hacer Donald Trump con la motosierra y con los recortes salvajes de los presupuestos del Estado. Sin embargo, fíjense lo que puso esta semana The Economist. Javier Milei está en serios problemas. Seguramente, siempre se supo que los de The Economist son gente ensobrada. Hasta hace 2 años eran lo que citaba Milei para decir que, bueno, que era todo mentira, que él era un fenómeno barrial. Bueno, ahora The Economist está diciendo más o menos lo que dice el promedio de la prensa argentina. Les leo textualmente un párrafo de la nota de The Economist para que vean que no es solamente el título. Dice: soy el presidente peor pagado de América, dijo Milei. Este mensaje difícilmente convence a los argentinos que están pasando dificultades. De hecho, la aprobación neta de Milei se ha desplomado en los últimos meses. Ahora está casi en menos de 30. Es la peor desde que asumió el cargo en diciembre del 2023. Y los argentinos, dice más adelante el artículo de The Economist, podrían haber ignorado las acusaciones de corrupción si la economía estuviera funcionando bien, pero no es así. Los datos oficiales sugieren que el PBI cayó en febrero 2,6 comparado con enero, la mayor caída desde el 2023, como se sabe. The Economist ahora entrará también en la categoría de periodistas ensobrados. Otros que son ensobrados son los del Wall Street Journal. Wall Street Journal, periódico también súper simpatizante de Milei, había elogiado de todas las maneras posibles el ascenso de Javier Milei y las primeras medidas de Javier Milei. Ahí están las firmantes, Samantha Pearson y Silvina Frilewski, ¿sí? Escriben, desde Buenos Aires, ¿sí? Acusaciones de corrupción, reveses legales, malestar económico, encuestas desfavorables. Cualquiera de estos factores sería un duro golpe para la agenda de Milei de revitalizar la que fuera una de las naciones más ricas del mundo. Pero en conjunto representan una amenaza para su reelección del 2027 y su capacidad para culminar lo que él mismo denomina una terapia de shock económica para un país que lleva décadas sumido en una crisis fiscal. A ver, no hay tanta diferencia. El presidente Milei considera que todas estas cosas, que son más o menos el promedio de lo que dicen la prensa en la Argentina, lo está diciendo también la prensa internacional. Claro, nosotros somos el 95% ensobrado, corrupto, pautero, todas las barbaridades que suele decir el presidente, pero él no se da cuenta que esto lo desprestigia también a nivel internacional. Y ese debate estéril, plagado de insultos, no es digno de un presidente de un país como el que dice él liderar, un país que se encamina a ser una de las economías más florecientes del planeta. El contraste de este relato que tiene el presidente Milei y con el que ya ni siquiera convence a la prensa internacional, porque no va a decir que están ensobrados, lo van a ver esta noche en GPS cuando vean lo que sucedió en un municipio del conurbano, cuando un intendente dijo: che, vamos a medir lo que está pasando porque hay algo que no está bien. Y empezó a hacer relevamientos del peso y la estatura de los niños y descubrió malnutrición, desnutrición y niños de baja talla, acá en un municipio del conurbano. ¿Sí? Esto no cierra cuando uno ve la gravedad de la manera en que se están yendo los docentes de las universidades. Se calcula que se fueron más de 10.000 docentes de las universidades públicas. 10.000 abandonaron, los formamos nosotros, trabajaban en las universidades públicas, eran gente a la que la universidad pública le confió el laburo de formar a los futuros profesionales. 10.000 docentes se fueron. En la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Buenos Aires renunciaron 438 docentes, uno cada 2 días, desde que comenzó el gobierno de Milei. En ingeniería se fueron 342, en agronomía se fueron más de 100 docentes. Pero claro, el contraste, por eso le digo, el problema es el contraste. Porque el gobierno tuvo éxito al presentar todo esto como una necesidad del ajuste, de, bueno, que había que gastar y ahorrar menos plata,
pero la plata que se ahorra en el Estado, la plata que le mezquinan a los docentes universitarios, a los médicos justamente del circuito de hospitales universitarios. Este miércoles va a haber una marcha federal universitaria en protesta por todo esto. La plata que le mezquinan a los terapeutas de la discapacidad, la plata que le niegan a las provincias. Claro, cuando uno la ve a escala micro, ahí no falta plata. Y entonces nace una estrella. Hoy el portal El Disenso acaba de publicar, porque había mucho rumor sobre la asistente de Karina Milei, una señora que se llama Andrea Juárez, ¿sí? Según ella misma confesó en una entrevista que dio hace unos años a la revista mexicana Gato Pardo, ella es asistente de Karina Milei en cosas no políticas, ¿sí? En cosas personales que requieren a alguien de mucha confianza. Bueno, no sabemos si habrá cambiado su trabajo desde entonces hasta hoy. Lo cierto es que el portal El Disenso publica el nombramiento de esta señora, Andrea Juárez, sobre la cual, si ustedes la ponen en Google, hay mucho mito y mucho chimento de peluquería sobre cuál es la verdadera relación que tiene esta señora Andrea Juárez con Karina Milei. Lo cierto es que Andrea Juárez y su hermana, Laura Gisela Juárez, ahí se ve que son muy cercanas a Karina Milei porque estuvieron en la asunción de Milei, estuvieron en un palco reservado ahí en el Congreso, o sea, en el parco donde estaba, por ejemplo, Fátima Flores, ¿sí? Para que vean el nivel de cercanía que tienen con Karina Milei. Les decía que lo que se descubrió es que Andrea Juárez está nombrada, ahí está, nombrada en la Secretaría General de Presidencia, lo cual, qué sé yo, si uno se pone muy purista, puede decir, bueno, nombran a los amigos. La verdad que eso a mí no me parece tampoco demasiado llamativo. Siempre la gente necesita tener, laburando con ellos, la gente de confianza. El problema es que esta mujer, que está nombrada en la Secretaría General de Presidencia y que hasta donde se sabe, yo por lo menos hasta donde sé, no tiene otra sede de la Secretaría General de Presidencia que no sea la Casa de Gobierno, en un año creo que fue a trabajar 9 horas, porque tiene solamente 2 ingresos a Presidencia, o sea, 2 ingresos a Secretaría General de Presidencia, y en total suman 9 horas. Esto en otro tiempo se llamaba un ñoqui, no sé cómo se llamará ahora, pero lo que se constata es esto. Esta mujer, insisto, había mucho mito sobre quién era una amiga íntima de Karina Milei, se conocían desde la facultad, si ocupaba una casa de rico que se había mudado del Abasto a una casa de rico. Bueno, lo que se sabe, esto sí es todo un problema. Mira, aquí pueden ver, antes que Karina Milei fuera la Secretaria General de la Presidencia, la pueden ver posando la ropa que producía su amiga. Su marca se llamaba Derval Design y fue la que proveyó el vestuario para la obra de teatro. ¿Se acuerdan de la obra de teatro que hacía Milei, donde le pegaba palazos a una caja que decía que era el Banco Central, porque iba a romper el Banco Central, porque emitía plata? Bueno, acá está. Esta obra se hizo en el Maipo, ahí lo tienen a Milei, a Karina Milei. Y ella también posaba, se ve que no mostraba mucho la cara, mostraba la ropa de su amiga Andrea Juárez. Se ve que no le fue muy bien, porque ahora es empleada del Estado argentino. Es además apoderada, junto con Karina Milei, de la Libertad Avanza. El dato puntual, o sea, puede ser lo que sea, puede tener un emprendimiento de ropa y al mismo tiempo ser empleada pública. El dato para mí interesante es que alguien debería dar una buena explicación de por qué no va a laburar, muchacho. ¿Qué sé yo? Digo, esto no era... En otra época se llamaba ñoqui, no sé cómo se llamará ahora, pero bueno. Bien.